Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Yo soy Dakord y el día de hoy vamos a ver cómo mezclar una voz con una guitarra electroacústica o también puede ser guitarra acústica, ¿no? Así que empecemos. Bueno, antes de empezar el video me gustaría decirles que aquí en la descripción les dejo mi Instagram, en donde cuando estoy mezclando y veo un tip que les pueda servir, lo publico en mis historias para que ustedes tengan una herramienta más que utilizar en su proceso de mezcla, ¿no? Así que síganme en Instagram, ya saben, aquí abajo se los dejo en la descripción. Bueno, ya aquí estamos en el Pro Tools. Escuchemos un poco de esta grabación, que es una voz y una guitarra electroacústica en este caso. Reaching through the fear that's holding her here. Aquí tenemos la voz, bueno, tenemos dos voces, pero realicé el mismo proceso en ambas. These are the things we do. Y aquí abajo tenemos la guitarra. The things we do for love. Bueno, ahí escuchamos la voz y la guitarra ya mezcladas. Voy a explicar los procesos que realicé. Vamos a desactivarlos primero para irlos explicando uno por uno. ¿Qué es lo primero que yo empecé a mezclar? Tenemos que identificar los elementos más importantes. Y en este caso el elemento más importante es la voz. Por eso empecé mezclando la voz primero. Luego ya seguí con la guitarra. So much. El primer proceso que realicé fue un ecualizador. Escuchemos con y sin ecualización. So much time. So much time. Bueno, explicando un poco lo que realicé, fue un filtro pasaaltos para controlar las frecuencias subgraves y graves de la voz o para quitarlas porque realmente no necesitábamos esas frecuencias. So much time. Aquí hice una pequeña atenuación para quitarle, como pueden ver, son dos filtros continuos. Entonces, para quitarle la opacidad y ese encajonamiento que tiene la voz por estas frecuencias, ¿no? So much time. So much time. Y por último, le realcé aquí en esta frecuencia para darle un poquito más de definición a la voz, para que sea más entendible. So much time. Prácticamente eso hice con este ecualizador. Luego el segundo proceso es un compresor. En este caso utilicé el Airbox de Waves. So, Simplemente para que me dé una estabilidad dinámica en la voz. so much time. Escuchémoslo con y sin. So much. Sin. So much. So much. So much. Escuchamos que el compresor nos trae la voz un poquito al frente. Entonces, para este tipo de voz queda excelente. Entonces, nuestro tercer proceso es el Fresh Air. Lo uso casi en todas mis mezclas desde que salió. Es un plugin increíble. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Entonces, no sé, si no lo tienen, no sé qué están esperando, vayan a descargarlo. Bueno, el Fresh Air, para los que no saben, es un saturador armónico con dos knobs o dos perillas que lo que hacen es frecuencias medias y frecuencias altas. Lo que hice fue darle un poquito de saturación armónica en los medios y en los altos. Y luego ya hice la compensación aquí con la perilla de ganancia. So much time. Escuchémoslo sin. So much time. So much time. Ya escuchamos nuestra voz con un brillito peculiar que no tenía anteriormente, ¿no? Entonces nuestro siguiente proceso es otro ecualizador que simplemente lo que hace es quitarle un poco de opacidad a la voz. So much time. Simplemente eso. Como pueden ver en esta mezcla no utilicé un Deezer
porque no era necesario utilizar un deezer, porque las S en esta voz peculiarmente no estaban tan pronunciadas, entonces la utilización de un deezer no fue necesario. Como pueden ver, esto es otro método o otro ejemplo de cómo podemos mezclar sin utilizar todos los procesos que vemos en todos los videos, como que ya siempre tiene que haber un deezer o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero como vemos ahora, no fue necesario utilizar un deezer en esta canción en particular, ¿no? Bien, ya de nuevo aquí en el Pro Tools, ahora vamos a entrar con una de las partes más importantes, al menos para una mezcla de solo dos elementos, que son los efectos. ¿Por qué digo que son importantes los efectos cuando estamos mezclando, o sea, en este caso guitarra y voz? Porque es lo que va a hacer que nuestra mezcla suene más grande. Tengo un delay y un reverb. Vamos a ver la cantidad de delay que le he puesto y la cantidad de reverb que también le he aplicado, ¿no? Esta es la reverb. Entonces, primero dejemos activado solo el delay y escuchemos. Escuchamos que es un delay súper rápido. Bueno, vamos a abrir, aquí está el delay, el auxiliar del delay, y vemos que es un delay súper rápido de 1 a 16 y está en ping pong. Me gusta muchísimo el Baby Combat, de hecho que es la versión miniatura del Combat Kit, porque tiene esta opción de aquí que nos permite como suavizar las repeticiones. Entonces no es como que escuchamos ta ta ta, sino escuchamos ta ta ta, casi como un sidechain, ¿no? Entonces prácticamente eso es como un slap delay, son repeticiones cortas en ping pong. Esto va a hacer que nuestra voz se escuche un poquito más grande y ocupe un mayor espacio en nuestro campo estéreo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro delay y también lo ecualizamos, claro está. Una ecualización sencilla en el delay, simplemente atenuamos los graves. Le quitamos un poco de opacidad a nuestro delay. Para que nuestra voz no se vuelva más opaca, ¿no? Y luego ya viene la reverberación. ¿Qué es lo que hicimos en la reverberación? Escuchemos ya con los dos efectos activados. Para la reverberación utilicé este reverb de Waves, que me gusta bastante. Tiene como que esa calidez analógica un poco. Bueno, lo que hice en este plugin fue utilizar un preset, que es el de aquí, el Play 2, que me gusta bastante porque simula un cuarto pequeño, o sea, mediano, podemos decir, que no sea tan grande, y acompañada al slap delay que ya tenemos anteriormente, queda pero perfecto. Vamos a tener una voz más grande y que va a ocupar más del campo estéreo, ¿verdad? Escuchémoslo sin reverberación. So much time. Con so much time. Un poco el proceso de ecualización que le realiza la reverb, como pueden ver, es muy pero muy parecido al del delay. So much time. So much time. Para quitarle la opacidad a la voz y que no se haga una bola ahí atrás, ¿no? de nuestra voz y la ensucie. Entonces ahora sí pasemos a nuestra guitarra, que es lo que realicé en la guitarra. El primer proceso es un ecualizador. Normalmente tenemos que moldear nuestro sonido antes de que ingrese al compresor, o al menos esa es la técnica que yo utilizo. Ustedes pueden utilizar la técnica que mejor les guste y que mejor les sirva, ¿no? Lo que realicé en este ecualizador, una atenuación en esta frecuencia. So much time. Que había un punto que esta frecuencia resonaba bastante y ya se tornaba molesta, ¿no? Otra atenuación es por aquí, que también es una resonancia que no ayudaba mucho. So much time. Y un poquito de definición. So much time. Prácticamente eso con ese ecualizador. Ahora escuchémoslo sin y con ecualización. So much, so much time.
escuchamos cómo nuestra guitarra se acopla un poquito mejor a nuestra voz. Como segundo proceso tenemos este compresor, que simplemente lo que hace es darme un mejor balance en dinámica. So much time. Escuchémoslo sin. So much time. Reaching through the fear. Escuchamos una dinámica más estable, ¿verdad? De lo que ya teníamos. Entonces el siguiente proceso que utilicé es un Mag EQ, que también, igual que el Fresh Air, es un excitador armónico. Y en este caso utilicé en esta frecuencia, aquí como pueden ver, en esas frecuencias le realcé un poco en esa banda. Y también le realcé aquí en 20.000 Hz para darle ese aire. So much time. Escuchémoslo sin. So much time. So much time. Escuchamos una guitarra con un poquito más de definición y de brillo también. El Mag EQ le dio más presencia a nuestra guitarra, ¿verdad? Entonces el siguiente proceso es otro ecualizador. Siempre tenemos que ir moldeando nuestra señal, que lo que hace es volvemos a atenuar aquí esta frecuencia que molesta. Le volvemos a quitar un poco de opacidad a nuestra guitarra. So much time. So much. Y un poco en esta frecuencia que ya con el Mag EQ se torna molesta. So much. Como siguiente proceso tenemos un Pultec. En este caso lo que hice fue atenuar un poco. Bueno, el Pultec una vez lo insertas ya le da un poco de cuerpo a nuestra pista, ¿no? Entonces lo que hice fue atenuar un poco en 100 Hz, como pueden ver aquí. Y atenuar también en 12 kHz. Escuchemos sin y con. Was it something she said about a dream she had? One of those ones that faded so fast, you knew it was bad. Tenemos una guitarra ya con más presencia, ¿verdad? Gracias al Pultec. Y por último tenemos otro ecualizador que simplemente lo que hace es quitarle un poco de opacidad Was it something she said? a nuestra guitarra y esta frecuencia que sigue molestando, ¿no? Was it something she said about a dream she had? Prácticamente eso con los procesos, los insertos que le realiza la guitarra. Ahora con los envíos, como primer elemento tenemos un delay. Como pueden ver, las repeticiones son más lentas a comparación con la voz. Recordemos que en la voz era 1.16, aquí es 1.8, ¿verdad? Igual se repiten en ping pong. Y así también lo ecualicé. Nunca hay que olvidar la ecualización. Que lo que hice fue, bueno, controlar un poco los graves, un poquito de ecualización dinámica aquí en esta frecuencia que se torna molesta. Por eso le realicé aquí una ecualización dinámica. Que solo cuando me aparezca esa frecuencia me atenúe. Y también le di un poquito de cuerpo por aquí, pero es mínimo para hacer la guitarra un poquito más grande. Y le volví a quitar aquí esta frecuencia que molesta y no quería que se me reforzara en el delay. Was it something she said about a dream she... Le apliqué la misma reverberación que la voz. Was it something she said about a dream she had? Activamos el reverb. Entonces ya en conjunto. Was it something she said about a dream she had? Tanto como la guitarra, los efectos y la voz
van a estar llegando al Mix Boss. Si no han visto mi video de Mix Boss, se los dejo por aquí arriba o se los dejo aquí abajo en la descripción, ¿no? Para que no se pierdan nada. Lo que hice en el Mix Boss fue una pequeña ecualización súper minuciosa, como pueden ver. Ya esto lo expliqué en mi video anterior. Was it something cheap? Was it something cheap? Was it something cheap? Le di un poquito de cuerpo ya al conjunto. Was it something cheap? Y le quité por aquí en esta frecuencia que en dispositivos pequeños se puede tornar un poquito molesta, ¿no? Y le di un poquito de brillo también. Was it something she said about a dream she had? One of those ones. Luego le apliqué un excompresor, explicándolo rápidamente. Lo que busco yo en este compresor es que me sirva como empaste, ¿verdad? Como pegamento entre los distintos elementos de la mezcla. Entonces, por lo que no estoy buscando una compresión tan agresiva, ¿no? Was it something she said? Entonces, a ese nivel me sirve bastante. Como tercer proceso tenemos el Ozone. Lo que hice fue atenuarle un poquito el cuerpo aquí a mi mezcla. Was it something she said? Para que no se escuchara así todo como sucio, como opaco, así. Entonces por eso simplemente lo que hice fue atenuarle ahí. Como pueden ver, tampoco no fue tan necesario aplicarle filtro pasaltos en el Mix Boss, porque de hecho la voz y la guitarra no contienen tanto esos filtros y ya están controlados por anteriormente, ¿no? en los canales individuales. Was it something she said? Pero si quisiera, sí le aplicaría también ahí, ¿no? Un filtro pasa altos. Y como ven, eso ha sido como yo en este caso mezclé una voz y una guitarra, siempre buscando de que los dos elementos ocupen el mayor espacio del campo estéreo, porque como hay solo dos elementos, necesitamos que se escuche bastante grande y bastante lleno, ¿no? nuestra mezcla. Otra cosa que me olvidé de explicarles, volvemos acá al Pro Tools. Otra cosa que olvidé mencionarles es el paneo. Chequen el paneo que tengo en la voz la tengo totalmente al centro, pero el paneo que tengo en la guitarra ya cambia un poquito. Tengo un 3 un 5 a la derecha. Entonces, eso hace de que mi mezcla se abra un poquito más, ¿no? Y además también en el Ozone estoy aplicando un imager que también me ayuda a que mi imagen estéreo sea más grande. Escuchemos sin y con imager. Was it something she said about a dream she had? O sea, y eso que no lo estoy abriendo tanto, es apenas, pero ya sentimos una diferencia gigante en nuestra mezcla, ¿no? Eso es por los procesos de reverb y delay que estamos aplicando. Recuerden eso, ¿no? O sea, como tenemos pocos elementos que solo son guitarra y voz, en este caso quise simular si fuera solo una voz, así, o sea, grabándola así como si estuviera yo hablando ahora, ¿no? Un micrófono y tocando la guitarra. Entonces, ¿cómo se escucharía mejor? O sea, la mejor manera de que esto sonara bien. Entonces, esta es una forma de cómo podemos hacer que nuestra mezcla de guitarra y voz, que sé que hay bastantes personas que realmente hacen este tipo de grabaciones. Espero que este video les sirva, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Ya saben, suscríbanse, comenten, denle like y vuelvo y lo repito, síganme en Instagram. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.